Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. 6 de la mañana con 35 minutos, amigos de Radio Surfo, y muy buenos días. Huayjaicuna, Panaicuna, sean todos bienvenidos. Estamos en la edición correspondiente a hoy, jueves 14 de septiembre, del informativo Willaricui en el año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. El Yachtamasicuna, Sumajpon Yagachon Sapan, Kojnikichis, Pajriki, Surfo y Guayranemana, Wasiman, Tapachariki, Kunampon Chariki, Yapan Willaricui, Noticias Nesjakuna, Tariki, Kankuna, Pajriki, Wakirichimosajo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Y menaya guayjicuna panecona. Sumaj puncho ya pallegues pa sumaj. Jueves guayjche panache cheja ya tamasecona. Seguramente guarmacuna ñache escuela por ir sancuña cayo rasta jariki, rike guaquenja ya tamasecona. Guaquen carrumanta rike rinco ya che guasema rike. Claro, ñanchayanta rike por ircos pa guaquenja, bueno, facilidades que hacen kunanja carro. Así que el Yachtamasicuna sumacta de ese nota toma y cachispaja, guarme con ataja, cacharena riki escuelaman, cheja guayjicuna panecona siempre tiene que haber el apoyo de papá y mamá también, por supuesto, amigos, ¿ya? Vamos a ver, entonces, Yachtamasicuna, ya pallegues pa suma puncho cachun, cheja Yachtamasicuna conan y me mana noticia con apps, cachan mastarina pa guayjicuna panecona, Yachtamasicuna manta y nada políticas, nesja, tacanaco y pscachanta Yachtamasicuna congresista cona, o toronco con que Yachtamasicuna tacanaco chanco Junta Nacional de Justicia, magistrado con ahora que. Bueno, y hay pronunciamiento de diversos sectores en este enfrentamiento que hay, ¿ya? Vamos a ver en qué acabará, amigos, y aquí en Radio Surfo lo escuchas todas estas informaciones. Amigos oyentes, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, el tema educativo en nuestra provincia de Cotabambas, ya que en una alianza entre Radio Surfo y la Unidad de Gestión Educativa Local de nuestra provincia de Cotabambas y con el auspicio de la empresa minera Las Bambas, se va a dar inicio al concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa 2023. Van a poder participar los estudiantes de quinto de secundaria de todas las instituciones educativas de la provincia de Cotabambas, incluido el distrito de Progreso. Amigos oyentes, la fecha de inscripción es hasta el día 29 de septiembre, 29 de septiembre. En todo caso, usted quiere tener mayor información, mayor detalle, puede consultar al coordinador educativo de su respectivo distrito. También nos puede escribir a nosotros a Radio Surfo para que nosotros le podamos absolver todas las dudas que usted tenga. Es importante, Guillermo, también recordar de que este concurso es la tercera vez que se lleva en nuestra provincia. Anteriormente ya se ha desarrollado con masiva participación de instituciones educativas y creemos que esta no va a ser la diferencia, con el objetivo, lógicamente, de fomentar el estudio en los estudiantes de secundaria para que ellos también puedan ya visualizar su posibilidad de estudiar en un instituto de carácter superior. Bueno, muy buenas noticias, amigos, para el sector educativo, sobre todo para nuestros jóvenes, ya que están haciendo ya promoción, ¿no? Se ventaja los en Jaco, a buscar ya prácticamente a formarse profesionalmente, no solamente aquí en Cotabambas, sino muchos están viendo ya irse a distintas ciudades donde más oportunidades se les presenta. Areo Ejecuna Panaicuna en Ayata, atención, Akira se está preparando, amigos, a partir del 23, ¿ah? A partir del 23 de este mes hasta el día 30 se va a desarrollar pues esta bonita feria Festival Marcansaya Raimi 2023. Conjuntamente se va a realizar con ferias ahí en la explanada de Marcansaya. Entonces va a ser muy buena oportunidad para que mucha gente seguramente pueda darse un saltito entre los días feriados o los días sábado domingos, porque es desde el 23 hasta el día 30 de septiembre. Pero vamos a darles a conocer más ampliamente sobre el programa, qué día es el día central, porque efectivamente va a haber muy bonitas estampas costumbristas,
¿no? Danzas a cargo de estudiantes y que también, por supuesto, a cargo de las comunidades que van a tomar parte en diversos concursos. 6 de la mañana con 41 minutos. Estamos tratando de comunicarnos con el profesor Richard Valencia. Profesor Richard, usted debe estar en sintonía de nuestra emisora. A ver si nos escribe, estamos tratando de comunicarnos con usted. Por otra parte, amigos oyentes, el centro poblado de Azacasi, la comunidad de Azacasi están de aniversario. 25 años como centro poblado, 37 aniversario como comunidad campesina y también fiesta patronal Virgen Natividad. El señor alcalde Hipólito Tarapaqui Cuñas y regidores nos comparten la programación de celebraciones para el día de hoy, 14 de septiembre. Se tiene programado embanderamiento general, pintado de vivienda y limpieza de la comunidad. Esto va a estar dirigido a cargo del Comité de Haz y Ronda Comunal. Para el día viernes 15 de septiembre, inauguración del local comunal multiuso en Azacasi, dirigido por la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Bueno, elecciones Carteme a Zacasi el Yachtaja man han hecho candidato con una pasada con que bueno, pues por algo, a Zacasi, pues amigos, y está en la parte alta todavía. Muy buenos días a toda esa linda gente de Azacasi. Bueno, hay que saludar en este caso a la Dirección de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial, porque está haciendo operativos inopinados para controlar y erradicar productos vencidos que se están expendiendo en diversos establecimientos, ya sean comestibles envasados, ya sean medicinas también. Entonces es importante esta actividad que está haciendo la Dirección de Administración Tributaria de nuestra comuna provincial. Allí me llega ya está más de una, porque a veces tienda con ape, farmacia con ape, y me imana waken maikunape ni que can riki envasas producto con allá está más de una, chaipen hangunas jawana kichis. A ver, haikaj me vencimiento que hayan el producto, a veces vinces hatan ya están mana baliña chusta ya está más de una su marcha presentación que hayan mana de conchicho haikaj me vencimiento que hayan sainata no ganches que ante conchi se manda pues de repente ima un joy pasó de repente ima pues intoxicación pascan mami chaita cuida con antes. Saludos a los de la Unidad de Fiscalización de la Dirección de Administración Tributaria de nuestra Municipalidad Provincial en Tambobamba. Esperemos que el resto de las municipalidades también en sus respectivas jurisdicciones puedan cumplir esta labor. 6 de la mañana con 43 minutos, 6 de la mañana con 43 minutos, más noticias amigos, seguramente vamos a compartir a lo largo de hoy día en esta edición del informativo Villaricoy. Mientras tanto, amigos oyentes, ciudadanos presentan alertas sobre presunto mal uso de recursos públicos durante la audiencia pública virtual el martes 19 de septiembre vía la plataforma Zoom. Así es, ciudadanos y representantes de la sociedad civil organizada de la provincia de Grau tendrán la oportunidad de presentar alertas y denuncias sobre el presunto uso inadecuado de bienes y recursos públicos en las municipalidades y otras entidades del Estado durante la audiencia pública virtual. La Contraloría te escucha. La Contraloría tiene, digamos, toda la potestad de recibir esas alertas. Cabrecito, a 1,5 metros adelante nuestro, nuevamente tenemos... Ari, nuevamente tenemos Jari y Menat Japaywancha. Son Magé, Gilio Jascochan. Gilio Jascochan, Pichingo Chariki. Ari, Chaimanta Rafrachampas, Azul Chachina. Azul Chama, Richacos Jariki. Man, Bayucha, Bayu. Man, Maitat Pantarahman, Caballo Chirico, Baracochi, hermano. Bueno, Sena, Mone, que la type Nicurico, el pescocha no es panicurico. Yo hay que tener Piscala. Piscala, no es. Mon night attacking. Así. Bueno, tú ya estás, mana, ganan mancho, tú ya. Paita Taki. Pero que hay piscala ya, pues moneta Taki. Bueno, 6 de la mañana con 45 minutos. Javiercito, pronto vamos a ir a visitar nuevamente el puente Cotortaya. Está avanzando enormemente ya en las redes sociales. Se puede ver que ya se juntaron ambos extremos, ¿no? Casi están a punto. Entiendo que en el transcurso de esta semana, estos días, ya prácticamente
se va a juntar un tramo del puente Colca-Cutuctay. Lógicamente es un proceso largo, es un proceso extenso, es un proceso que tiene una tecnología moderna en todo Sudamérica. Nosotros también como emisora vamos a visitar, conocer cómo va el avance de esta importante obra, Guillermo. Es importante porque a veces nos hacen ver como si ya se estaría concluyendo, pero no, hay que informar. Más o menos ese trabajo significa un 60% de avance, ¿no? Sí, esa es la última información que tenemos, amigos oyentes. Va llegando ya un 60% de avance. Esperemos que a fin de año o al próximo año ya podamos tener este puente tan anhelado. Amigos oyentes, por otra parte, el día de ayer tuvimos presencia de autoridades en el distrito de Chalhuahuacho. Al promediar las 10:30 de la mañana se realizó una reunión de urgencia con la presidenta, en este caso con la presencia del viceministro de Salud, Ciro Abel, justamente para coordinar, y también con la presencia del coordinador del PRONIS y el alcalde de Chalhuahuacho, el profesor Iván Cruz Puma, entre otras autoridades de salud, justamente para ver el tema del hospital de Chalhuahuacho. Bueno, de parte del ministro Ciro Abel Mestas, se comprometió a continuar con los trámites y procesos de adquisición de una ambulancia para el 19 de septiembre, fecha donde tendrá el presupuesto aprobado. La reunión se terminó a las 2 de la tarde con la firma y sello del compromiso del ministro, así como de las autoridades y los dirigentes. Se habla de un reinicio de obras que se estaría dando el 15 de diciembre de este año para la conclusión del hospital del distrito de Chalhuahuacho. Efectivamente, hoy estaremos dando a conocer los acuerdos a los que ha sido alcanzaron a los acuerdos que han sido adoptados en esta reunión, muy importante porque efectivamente, como usted dice, se va a empezar con la elaboración del expediente técnico. Desde esta fecha ya se está empezando ya hasta el 15 de noviembre, tienen el plazo para poder, digamos, ya elaborar un expediente técnico nuevo, si se puede decir, para que continúe, pues, porque ha sido abandonado a medio construir. Bueno, se habla del 24 de noviembre para que se apruebe el expediente técnico y hay todo un fechas que se tienen que cumplir, Javier, así que más adelante compartiremos estos acuerdos. 6 de la mañana con 48 minutos, amigos oyentes, estamos en la edición del informativo Huillarico y correspondiente a hoy jueves 14 de septiembre, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Mucha atención a la frase de la semana. Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Eso es muy importante, amigos. Siempre los sueños, para que se hagan realidad, amigos, efectivamente los sueños son sueños. Dicen, pero no. Eso es efectivamente, Dios también nos dio por la posibilidad. Si de repente soñamos con algo, pensamos en algo, proyectamos en algo, efectivamente Dios nos dio la posibilidad de convertir esos sueños en realidad. Por supuesto, eso pasa pues por el desempeño de cada uno de nosotros. Nuestros sueños, así, todos nuestros proyectos empiezan con un sueño previo, ¿no? Así que Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. 14 de septiembre, recordamos la historia. Año 1769 nace Alexander von Humboldt, naturista y geógrafo alemán. Un día como hoy, en 1799, muere George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. En el año de 1936 se recuerda la firma de un pacto de amistad entre Perú y Bolivia. En 1937, Alfredo Salazar Schewel se inmola heroicamente al preferir llevar su avión averiado hacia el mar en vez de saltar en paracaídas cuando sobrevolaba el distrito de Miraflores en Lima. En 1958 nace Fernando Olivera Vega, más conocido como Popi Olivera, ¿no? Ministro de Estado, congresista de la República, líder del Frente Independiente Moralizador. Usted se recordará, Guillermo, en un debate electoral con el señor Alan García, ¿no? Bueno, era directo, como dice, iba a la yugular este amigo. En 1971, en Tacna es fusilado Feliciano Vizcarra por asesinar a su esposa.
Por otra parte, en el año de 1980 nace en Lima Luis Horna Vizcarí, tenista peruano que en junio del año 2008 ganó la final de dobles del Roland Garros, haciendo pareja con el uruguayo Pablo Cuevas. En 1988 se instala la Comisión para evaluar la explotación del gas de Camisea. En el año 2000, un día como hoy, amigos oyentes, el congresista Fernando Olivera muestra un video donde el asesor presidencial Vladimiro Montesinos aparece sobornando a congresistas opositores, en este caso Luis Alberto Curi, para pasarse al oficialismo. Días después, Fujimori, en mensaje a la nación, convoca a las elecciones y anuncia que no se presentará. El escándalo lleva a la caída del régimen de Alberto Fujimori. 6 de la mañana, 51 minutos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana, 52 minutos, titulares del informativo Willarico. Y atención amigos, 6 de la mañana, 52 minutos, con el objetivo de promover el interés por el estudio a través del concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa 2023, además de fortalecer el conocimiento de los escolares a través de una sana competencia de los estudiantes de la provincia de Cotabambas y distrito de Grau Radio Surfuy y la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas organizan Quien Estudia Triunfa 2023 con el auspicio de Minera Las Bambas. 6 de la mañana con 52 minutos, más información. La Municipalidad Distrital de Aquira y la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, conjuntamente con el proyecto Ferias, invitan a la población en general a ser partícipes del Festival Gastronómico y Artesanía Marcansaya Raimi 2023, a desarrollarse el 30 de septiembre desde las 8 de la mañana en la explanada de Marcansaya. Municipio Provincial de Cotabambas, Tambobamba, a través de la Unidad de Fiscalización de la Dirección de Administración Tributaria, continúa realizando operativos inopinados con la finalidad de controlar y erradicar productos vencidos y así salvaguardar la salud pública. Esta vez los establecimientos que fueron inspeccionados fueron las bodegas ubicadas en las inmediaciones del barrio Pampaña del distrito de Tambobamba. 6 de la mañana con 53 minutos. Mientras tanto, el día de ayer, al promediar las 10:30 de la mañana, se realizó una reunión de urgencia con la presencia del viceministro de Salud, doctor Ciro Abel Mestas, el coordinador del PRONIS, el alcalde de Chalhuahuacho, Iván Cruz Puma, entre otras autoridades de salud y representantes de la comunidad. La reunión tuvo buen acuerdo y viceministro se comprometió a reiniciar el 15 de diciembre del presente año trabajos de conclusión del hospital de Chalhuahuacho. Más noticias, la Municipalidad Distrital de Colquemarca, a través del proyecto educativo de la Gerencia de Desarrollo Social, anuncia la apertura de la Academia Preuniversitaria Municipal, un proyecto educativo diseñado para brindar a los jóvenes del distrito la oportunidad de prepararse para un futuro brillante y exitoso en la educación superior. 6 de la mañana con 54 minutos, más información en el plano local. La comunidad campesina y centro poblado de Azacasi, respectivamente, se vienen preparando para conmemorar su 25 aniversario como centro poblado y 37 aniversario como comunidad campesina. Han elaborado un nutrido programa de actividades al cual las autoridades invitan a toda la población y también formar parte de la fiesta patronal Virgen Natividad. 6 de la mañana, 54 minutos. Desde Noticiero saludamos a los amigos, a nuestros hermanos de la comunidad de Chuajere. Hoy están cumpliendo un aniversario más. Entendemos que hoy habrá una programación especial durante el día. Saludamos a su presidente, a la Junta Directiva y a todos nuestros oyentes de la comunidad de Chuajere. 6 de la mañana con 55 minutos a través de Radio La Grande en Chumbivilcas. Mientras tanto, amigos oyentes,
tenemos el programa general del Centro Poblado de Patán. La programación para el día 19 del presente indica lo siguiente: embanderamiento general por barrios, 9 de la mañana a 12 del mediodía, limpieza general, 2 de la tarde, calificación de limpieza y embanderamiento por barrios, 3 de la tarde, entrega de premio a los barrios ganadores, en este caso para el primer y hasta el tercer lugar. Feliz aniversario, Centro Poblado de Patán. Más noticias desde Chumbivilcas. Atención amigos, burgomaestre provincial de Chumbivilcas fue la autoridad quien dio la bienvenida a los consejeros por la sesión descentralizada de la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales, Medio Ambiente, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Consejo Regional del Gobierno del Cusco, periodo legislativo 2023. 6 de la mañana con 56 minutos a través de Radio Poder Chasqui. La primera agenda fue el informe sobre el peligro inminente ante el déficit hídrico como consecuencia del fenómeno El Niño. En el departamento de Cusco realizada por la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil de Cusco. El segundo informe fue sobre las acciones que vienen realizando para mitigar los efectos del fenómeno El Niño, buscando proteger y preservar el bienestar de la sociedad frente a los impactos negativos de este evento climático. 6 de la mañana con 56 minutos, vamos al ámbito regional en el informativo Villarico y titulares. Atención, 6 de la mañana con 56 minutos, amigos, nos vamos con las noticias regionales. Los ciudadanos y representantes de la sociedad civil organizada de las 7 provincias de la región podrán presentar sus alertas y denuncias sobre el presunto uso inadecuado de bienes y recursos públicos en las municipalidades y otras entidades del Estado. Durante la audiencia pública regional, la Contraloría de Salud escucha. Soctoras Tutamantan Pescachunca Canchis Yupaiñoña Minsa organizó campaña de donación de sangre para pacientes afectados del incendio forestal de Iguayo. Desde hace varios días, familiares de los pobladores Conan González Merino y Martín Rojas Merino, que resultaron con graves quemaduras, vienen clamando ayuda para reunir a donadores de sangre y de esa manera sus seres queridos puedan salvar sus vidas. Más noticias, amigos. La Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos de Apurímac ha logrado, en conjunto con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la atención y examen de 7 víctimas de tortura durante el periodo de violencia política entre los años 1980-2000. Más información, amigos oyentes. En Arequipa, un varón es asesinado de un balazo a plena luz del día, cerca al terminal terrestre. Los delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron al hombre para robarle una mochila y luego darse a la fuga. La policía comenzó con las investigaciones preliminares. Desde Andahuaylas, pobladores rechazan a los alcaldes de Andahuaylas y Talavera por no resolver problemática del agua. Un diálogo fracasó porque dirigentes y pobladores exigen que el proyecto de agua y saneamiento sea integral y no solo beneficie al barrio de Arangués. Hubo pifiaderas y reproches contra autoridades municipales durante accidentada reunión. Más información desde la región de Cusco. Evidencian deficiente gestión de la basura. Media flota de camiones recolectores de basura sigue paralizada desde el año pasado en Cusco por problemas mecánicos. Gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad del Cusco señala que a la fecha solo operan 6 de los 11 vehículos compactadores. Informa también que anterior gestión municipal devolvió más de 4 millones de soles que le entregó el gobierno regional de Cusco para la compra de terreno para la planta de tratamiento. 6 de la mañana, 59 minutos, socta horas, pescachunca es joyo painin pillactamasecona, atención titulares. Abancay suyo pillactamasecona, cárceles productivas del penal de Abancay. Participó en lanzamiento del mes turístico, participó con stand, atención, la cárcel, amigos, ha participado con un stand en presentación turística que tuvo lugar en la sede del gobierno regional.
la política de cárceles productivas que promueve el INPE en el establecimiento penitenciario de Abancay, fue invitado por la Dirección Regional de Turismo de Apurímac al lanzamiento del mes turístico Apurímac 2023, La magia de los apus. Canches horas Tutamantan, Yachtamasicuna, 7 de la mañana en punto. Descubren, escuche bien, descubren en Estados Unidos la más grande reserva mundial de litio. Así es, yacimientos en Bolivia y Perú dejarían de interesar a inversionistas. Vamos con más noticias, amigos. Desde Puno, atención, contrabandistas se rehabilitan rutas por desaguadero para traficar alimentos y combustible mediante un operativo de control realizado en la plataforma denominada La Carroñera. Evidenciaron que los contrabandistas habían habilitado caminos para el contrabando. Ay, vida. Acá hay ñancunata, cabra ñancunata, llaqtamase con areque habilitas al charusaco, chaenentan, carro con apurishan con areque llaqtamase con. Aunque esto, Guillermo, es pan de todos los días en Puno. Efectivamente, sí. Todos lo saben absolutamente, es un secreto a voces. Por otra parte, el Midagri entregó más de 8.000 títulos de propiedad a favor de 41.800 productores en Puno, mediante trabajo coordinado entre el GORE Puno y el proyecto de catastro, titulación y registro de tierras. Más noticias, así es, amigos. Atención, 7 de la mañana con 1 minuto ya. 7 de la mañana con 1 minuto. El gobierno regional de Puno advierte que si los mineros no se formalizan, aplicará la ley. En el marco de la Titicaca Mining 2023, el gobernador regional Richard Anjo opinó que hay una actividad minera que genera mucho movimiento económico, pero ahí está pues, amigos, hay mucho movimiento económico, pero que en realidad no beneficia, digamos, a la región de Puno. Los informales son los que se benefician, Guillermo. En este caso, el gobernador regional Richard Anjo, esperemos que cumpla su palabra, porque solamente con la formalización el pueblo se beneficiará, amigos. De lo contrario, como usted dice, Javier, ¿cuántos son desde distintos sitios, incluso extranjeros que vienen desde el sur, se benefician extrayendo pues ilegalmente o informalmente todos los minerales que tiene Puno? Pero sin embargo, la población sigue pues igual, y bueno, vamos a ver si de repente ha sido un mensaje para el Populorum, así quedará. Pero si Richard Anjo, presidente, gobernador regional, cumple su palabra, será otra cosa. Bueno, y lo más preocupante, ¿no? De que, bueno, esta actividad ilícita, pues bueno, genera mucho daño al medio ambiente. 7 de la mañana con 3 minutos, titulares en el plano nacional. Dina Boluarte viajará a Estados Unidos para asamblea de la ONU. Congreso oficializó su permiso. La mandataria acudirá a Nueva York desde el 17 al 21 de septiembre de 2023, pero se mantendrá a cargo de la presidencia de la República empleando las tecnologías digitales. 7 de la mañana con 3 minutos, más noticias. Guayquicuna, Panaicuna, atención, esto es de los mochasueldos. Escuchen, amigos, congresistas cotorongos mochasueldos. La señora congresista María Cordero pedía que sus empleados le regalen joyas que superen los 1.000 soles en valor. Todos los regalos que solicitaba eran de costoso valor. Así describió el denunciante Rafael Cabrejos, quien contó más detalles de cómo fue sistemáticamente amenazado para aceptar que la congresista le recortara su sueldo. Ay, vida. Ya está, ya. Es una institución ya esto de los mochasueldos, amigos. ¿Recuerdan ustedes de las autoridades que sacan su diezmo? Sí, pues. Sacan su diezmito de las obras. Bueno, en este caso también los congresistas no se quedan atrás. Famosos mochasueldos le piden pues que le regalen hasta en joyas, imagínense, amigos. Kai chatan monani, kai joya chatan monani. Han granding manacheja, pues el diguita pisiaches, mana se ma orjorosai que ojo o hay cacha hampa han loxete que fila calle ya pachak suena suya kuchaipe.
Imagínate, ¿no? Y entiendo que son muchos los funcionarios que lógicamente por no perder su puesto de trabajo, pues bueno, aceptan, ¿no? Estas condiciones que le dan estos padres de la patria. 7 de la mañana con 4 minutos. Más información, amigos oyentes. Proponen que investigados y sancionados en ética no ocupen presidencia del Congreso y comisiones. La iniciativa señala además que los legisladores que se encuentren investigados no puedan viajar fuera del país para representar al Congreso de la República. Vamos con más noticias. Atención, Patricia Benavides, atención, la fiscal de la Nación pide al Congreso respetar las garantías constitucionales de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Desde el Congreso tomaron con incomodidad este mensaje emitido por la fiscal de la Nación y piden que aclare su pronunciamiento. Proceso sumario podría acabar con la remoción de los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia durante las primeras semanas de octubre. Esto está terrible, esto está que arde. Atención, guerra de poderes. Y el Congreso, luego de, digamos, lograr esta disolución, va a poner, pues bueno, a su gente, ¿no? A la gente que le va a apoyar, y eso, lógicamente, no está bien, amigos oyentes. 7 de la mañana con 5 minutos. Más información de nuestros padrastros de la patria. Paul Gutiérrez, congresista, retiró proyecto de ley sobre pensión alimentaria que lo beneficiaba. Así es, Paul Gutiérrez, integrante de la bancada del bloque magisterial, envió un oficio al presidente del Parlamento, Alejandro Soto, comunicando su decisión de retirar la iniciativa legislativa que buscaba incluir nuevas causales de exoneración de pensión de alimentos. Que congresista mana pensión tarik wawan pasa y tomó un ancho. Más noticias, amigos. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, ha descartado renunciar tras la interpelación en el Congreso. Él dijo, así es, efectivamente, se mostró confiado en que las bancadas parlamentarias analizarán oportunamente sus respuestas brindadas ante el Pleno del Congreso. Chaipen Enrique Yactamasecona, congresista, señora congresista de Caixan Enrique Chirinos, Paimi Nikun Yao, mentiroso, lo ha dicho, pero en 10 segundos, ¿cuántas veces habrá repetido esta palabra? Mentiroso, tú eres mentiroso y por mentiroso te vamos a censurar. Pero finalmente el ministro dijo a la prensa, cuando le preguntaron si iba a renunciar, no voy a renunciar. Bueno, eso tiene que llevarse a cabo con una votación, amigos. 7 de la mañana con 7 minutos. Más información en el plano nacional. Poder Judicial reiteró que Fray Vázquez Castillo cuenta con orden de captura nacional e internacional. Fray Vázquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo, se encuentra como no habido desde hace más de un año, cuando se ordenó su detención por el caso Puente Tarata. 7 de la mañana con 7 minutos. El procurador Javier Pacheco pidió a la Cancillería reclamar a Interpol por desestimar alerta roja contra Alejandro Sánchez. Bueno, ¿qué habrá, amigos? En este caso, el procurador anticorrupción Javier Pacheco señaló que una autoridad administrativa como la Interpol no puede sobrepasar los requerimientos del Poder Judicial para la eventual detención en el extranjero de Alejandro Sánchez, dueño de la casa del pasaje de Zarratea. Como ustedes muy bien saben, hace casi un año ya está prófugo, amigos, luego de haber declarado a la prensa que no, todo está transcurriendo normal, yo no tuve ninguna participación, cuando era la cabeza, amigos, del gabinete en la sombra. 7 de la mañana con 8 minutos. Más información. Datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria revelaron que en los últimos 10 años el 97% de las microempresas no han crecido. Así es, amigos oyentes, en el caso de las pequeñas empresas, alrededor de 96,000 negocios, el 38.9% se mantuvo en las mismas condiciones desde hace 10 años, mientras que el 55.2% se convierte en una microempresa. Más noticias, de atención, 7 de la mañana con 9 minutos, 7 de la mañana con 9 minutos. Atención, amigos. La maestría, la famosa maestría y el famoso ya muy ya demasiado
¿Qué les digo, amigos? El doctorado que tuvo Alejandro Soto, el actual presidente del Congreso, podrían ser anulados si se demuestra plagio. La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y el Consejo Universitario están realizando las investigaciones correspondientes. El presidente del Congreso habría caído en plagio, amigos, pero lamentable la actuación, en este caso del Consejo de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, por no haber hecho el filtro correspondiente en su momento. Esperar que solamente, atención amigos, con el documento que hizo la maestría, ese mismo documento, amigos, atención, fue presentado para que se haga, consiga el doctorado. Lamentablemente esto ya lo han presentado, ya lo han demostrado, amigos, que efectivamente fue el mismo documento, y en este caso ya prácticamente se espera que siga la investigación y que la Universidad San Antonio Abad del Cusco se pronuncie al respecto. 7 de la mañana con 10 minutos. Titulares en el plano internacional: más de 6.800 muertos y 10.000 desaparecidos en Libia. Derna, la ciudad más devastada tras el paso del ciclón denominado Daniel, que atravesó el domingo el norte de Libia, ha sido un desastre que supera las capacidades de Libia, tras dejar al menos 6.872 muertos y más de 10.000 desaparecidos en su paso, según las cifras provisionales declarados por el jefe del Consejo Presidencial, Mohamed Al-Manfin. 7 de la mañana con 11 minutos. Sobre el terremoto de Marruecos, equipos de rescate siguen buscando cadáveres entre los escombros y réplicas. Atención, el terremoto de magnitud 7 ha causado más de 2.900 ya, ha ascendido, amigos, a 2.900 el número de muertos, y los heridos superan los 2.500. Las esperanzas de encontrar sobrevivientes, lamentablemente, ya son mínimas. 7 de la mañana con 11 minutos. Mientras tanto, Francia ordena que se detenga la venta del iPhone 12 por exceso de radiación. La Agencia Nacional de Frecuencias exigió a Apple poner en marcha todos los medios disponibles para remediar rápidamente esta difusión. Exactamente, amigos, 7 de la mañana con 11 minutos, 7 de la mañana con 11 minutos. Imagínense estas medidas extremas, amigos. Arabia Saudita ha ejecutado a 2 militares por alta traición. Efectivamente, el Ministerio de Defensa saudí no detalló los crímenes cometidos por los condenados, limitándose a señalar que cometieron una serie de delitos militares importantes. 7 de la mañana con 12 minutos. Titulares en el plano deportivo: Juan Reynoso explicó la acción de Raúl Ruiz Díaz en el gol de Brasil. Dijo lo siguiente: la responsabilidad es de quien habla. El director técnico de la selección peruana confirmó que fue él quien pidió que Raúl Ruiz Díaz vaya al primer poste. Imagínate. Su director técnico, el equipo en el que actualmente juega Ruiz Díaz, habló también sobre esto, ¿no? Dijo: nosotros jamás ponemos a Ruiz Díaz a defender el primer plano por la estatura que tiene. Si el director técnico Reynoso tomó la decisión, es su pensar, porque sabemos, ¿no?, con la altura de Marquinhos o los jugadores de Brasil, este gol era prácticamente ya un gol hecho, Y Marquinhos siempre se ha caracterizado. Este tipo de gol, Guillermo, no es la primera vez que Neymar y Marquinhos hacen. Neymar sacando de esquina y Marquinhos golpeando con la cabeza. Adelante. No es la primera vez, amigos oyentes. Esto ya es conocido. Marquinhos desde atrás, primer palo con cabeza y gol. No es la primera vez. Y qué pena que, Juan Reynoso no se haya dado cuenta, ¿no? Porque lo más seguro ahí era poner a Paolo. Pero adelante, pidieron, ¿no?, que estuviera Raúl Ruiz Díaz. Mejoría defensiva, deuda en ataque y la pelota parada, amigos. El análisis de la derrota de Perú ante Brasil en Lima, la selección peruana ha evidenciado un crecimiento para hacerle frente a Brasil, pero no pudo cambiar la carencia de generación ofensiva y padeció pues un cúmulo de desaciertos en el balón detenido. Lamentable. Y ¿qué nos espera más adelante?
Bueno, a seguir practicando, ¿no? A seguir probando a la gente. Bueno, aunque ya no estamos en esa etapa de probar, ¿no? Pero definitivamente hay potencial, ¿no? Con los nuevos jugadores. Amigos oyentes, 7 de la mañana con 14 minutos. Tenemos información, Guillermo, antes de la pausa. Sin ningún peruano, atención, la CONMEBOL anunció el equipo ideal de las eliminatorias tras los partidos de septiembre. Y es que efectivamente 4 argentinos y 2 brasileños destacan en el 11º ideal de las eliminatorias sudamericanas. Tras la fecha doble de septiembre, no aparece ningún peruano. No aparece ningún peruano. Boliviano tampoco, por si acaso. Tampoco un chileno. Bueno, aparece el arquero colombiano, Camilo Vargas. Sí, tremendo arquero. Registra la mayor cantidad de atajadas en las eliminatorias. También está, en este caso, Alexander González de Venezuela. Lateral derecho, líder en recuperaciones entre los laterales derechos y entradas realizadas. Bueno, ahí están, amigos. Bueno, en Argentina aparece también Cristian Cuti Romero. Bueno, y así seguramente nos va a contar mayores detalles la Catedral del Deporte. 7 de la mañana con 15 minutos, pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Hermanos de Chalhuahuacho, Cochabamba, si quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos el Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500 mil. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuahuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte,
más que todo, y todo lo que es el cerco que está de las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baiji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya jugaño, caj pasto, pues roparon checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocupamos ahí cura ponina, y chunta gamanaspa, manan como antinacho retuñamu chay milak, y baiji. Pero mana chicheta, la estaba haciendo ni mira con pinche cana, y más mi cana ni espallato, no hay con hasta ibu porque era camina con icupacha, y más baja can hatishan fosforote. Pai pawang este che ishat cana, y más baja mi cana ni espallato ni na cuico. Anje cheri controla na que anje cheri que son conchis manche hatun chari marik lakiku. Sapanca comunidad sabalicuiman autodesconata, seguramente sapan comunidad can autodesconata, che amigo chicona, sanción mis cata ciudad de che piconacha rufachicha un piconacha canas en che todo este porque que canaya nicho daño moriqui de las canjes por sapan las canjes. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, estatales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Charhuahuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Tucarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malora punco, carretera, que hay persona con churarin como multata, respeto canampa, porque manat extremarin chayariki, chaynat monas cango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 22 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, 7 de la mañana ya con 22 minutos. Llaqtamasicuna wayqikuna panaykuna sumaqpuncha kachunriki sapanka hukñiykichis riki surfuy wayrarimana wasimanta pachaqankunapaq llaqtamasicuna. Que tengan una bonita mañana. Es una mañana con sol radiante, con presencia también de nubosidad, que ya es habitual al temporal, ¿no? Ojalá charik para chanchrik Riki para Pacamón, Mancheca, la Tabasikona Riki, Somachata Riki, Chachui Camoma. 7 de la mañana con 24 minutos, amigos oyentes, a esta hora de la mañana. Rápidamente nos vamos al desarrollo de las notas informativas. Siete de la mañana con 24 minutos, amigos oyentes, comentarles que ya inició las inscripciones para el concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa 2023. Y bueno, tiene el objetivo de fortalecer el conocimiento de los estudiantes a través de una sana competencia de los estudiantes de nuestra provincia de Cotabambas y también del distrito de Progreso, esto en Grau.
Radio Surfo y la Unidad de Gestión Educativa Local Cotabambas organizan el concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa 2023 con el auspicio de la empresa minera Las Bambas. Las inscripciones, amigos oyentes, es hasta el día 29 de septiembre. En el transcurso de todo este tiempo, ustedes se pueden comunicar con nuestra emisora para absolver sus dudas, para tener mayor información, mayores detalles sobre este concurso denominado Quien Estudia Triunfa edición 2023. La intención es que los estudiantes también puedan justamente ver esta posibilidad de postular a casas de estudio de carácter superior concluyendo sus estudios. Más adelante vamos a detallar más esta información. 7 de la mañana con 24 minutos, continuamos con más información a esta hora de la mañana. De inmediato, amigos, nos vamos hasta Coyurqui, allá en esa linda tierra, amigos. Atención, Huejicuna, Panaicuna, Richard Valencia se encuentra con nosotros. Richard, muy buenos días. Buenos días, señor Guillermo. Buenos días, amigo Javier. Saludarles desde el distrito de Coyurqui. Ya nosotros también rumbo al trabajo hacia la parte alta. Sin embargo, desde acá quiero también hacer públicamente y exhortar mi saludo a todos los amigos que trabajan en Radio Surfo por este 13 aniversario. Del 13 aniversario que está pues al servicio de toda la población cotabambina, grauina, chumbivilcana, Radio Surfo. Desearles el mejor éxito, pese que hemos también hemos escrito por las redes sociales. Estamos muy contentos particularmente por vuestra difusión de nuestra cultura acá en la provincia de Cotabambas. Muchos éxitos, muchas felicitaciones a todo el equipo de periodistas que trabaja en Radio Surfo en sus diferentes programas que tienen. Asimismo, también, aprovechando esta oportunidad, quiero desearle el mejor éxito también a todos mis amigos coyurquinos. El día de hoy se festeja también la fiesta El Señor de la Exaltación acá en Coyurqui. Sí, se festeja el Señor de la Exaltación, el Señor de Jonchopata, que es fiesta característica con danzas, por supuesto, a nuestra forma que nos legaron nuestros antepasados. Por otra parte, también, amigos de Radio Surfo, preocupante la situación que viene viviendo Coyurqui. En estos momentos, Cerro nublado, por supuesto, con inicio de lluvia. Sin embargo, amigos de Radio Surfo, Coyurqui, pues, desde antes de ayer en la tarde, viene viviendo un incendio de gran magnitud en la parte de la comunidad de Palparo, Callaguaro. Anoche han estado pidiendo también auxilio. Hoy día ya las brigadas de la municipalidad están partiendo ya a sofocar. No se puede sofocar, sin embargo, Defensa Civil en la subprefectura, desde la municipalidad, ha pedido pues a la población. La población está mirando muy ajenamente, no hay participación, solamente trabajadores de la municipalidad de diferentes áreas vienen mitigando este incendio que se viene suscitándose acá en Coyurqui. Son 2 días y 2 noches prácticamente este incendio acá en Coyurqui, amigos de Radio Surfo. Bueno, lamentable lo que está ocurriendo, mi querido Richard. En realidad, el caso de sofocar a través de los trabajadores es un riesgo muy alto. En realidad, esto debemos de tener en cuenta y llamar desde acá, por favor, que hagamos, que podamos sofocar, pero hagamos con toda la precaución del caso. Por favor, que haya una persona entendida sobre los vientos, sobre todo cómo corren los vientos, y de esta manera intervenir este incendio forestal. Una lamentable situación, si es que ya prácticamente son casi 48 horas que dura el incendio. ¿Cuántas hectáreas habrán sido dañados? Y usted conoce efectivamente, Richard, exactamente qué lugar y qué lugares, qué comunidades, caseríos están siendo afectados. Sí, efectivamente, señor Guillermo, nosotros hemos recibido la llamada en horas de la tarde cuando estábamos en el trabajo, o sea, el día de ayer, el lunes en la tarde, y tratamos de bajar, y definitivamente esa tarde se ha tratado de mitigar. Ha habido ya un poco de tranquilidad, pero nuevamente para horas de la mañana de ayer, nuevamente, a pesar que ha ido la brigada de la municipalidad, ha sofocado ayer toda la tarde, anoche también a las 11, 12 de la noche han estado llamándome, y también a la municipalidad de noche. Pues como usted dice, no se puede fácilmente, a pesar de que la gente ya está cansado, y hoy día llamaron pues a la radio de que la población también se sume. No hay
no hay preocupación de parte de la juventud, no hay preocupación de muchos jóvenes de la población. Sin embargo, como usted manifiesta, pues solamente son trabajadores de la municipalidad, la policía, otras áreas, de repente con la no experiencia, diremos, no tiene experiencia de repente en forma de mitigar este incendio, pero están allí. Anoche han estado llamando hasta horas de la tarde, pero también en horas de la noche no se puede hacer pues este trabajo, sabiendo que es también peligro y rocoso. Efectivamente, señor Guillermo, esto ha sucedido acá en la comunidad de Palparo, sector Comorco, que está pues tras el Cerro Calvario nomás, acá, y está tratando de afectar ya a la comunidad, al sector de Callaguaro, que es un anexo que pertenece a la comunidad de Palparo, cerquita acá del Agustino, donde nosotros, a la volteadita nomás todo este incendio pues hacia arriba. Ya ha ido una brigada de jóvenes también de la municipalidad, más que todo. De la población no hay interés, amigos de Radio Surfway. Y mi estimado Richard, en este caso Callaguaro es una comunidad que está en la parte alta, está en el valle, está una encañada, más o menos descríbenos, por favor. A ver, si nos ubicamos, señor Guillermo, Palparo es como quien se va a Faco, la primera comunidad de Faco, Palparo. Sí. El bosque ahí arriba está, acá arriba, sí, el Agustino para arriba está, en la parte media de Coyurqui, Qué pena, y por ahí, digamos, hay presencia de viviendas, son chacras, son, digamos, donde hay árboles frutales. Sí, el lugar es más que todo lugar donde está pues arbolizado con plantas de eucalipto, y han tratado de quemar sus rastrojos de la chacra, les ha vencido el incendio, y ya pues toda esa parte son lugares donde hay arbustos, plantaciones y parte de prácticamente en este tiempo pues rastrojos de trigales. Entonces hay preocupación que voltee acá al Cerro Calvario. El Calvario es el cerro imponente de Coyurqui, que está pues al costado, atrás ya está por ahí. Entonces están llamando pues la población de que se acuda inmediatamente. Esta mañana ha ido varias brigadas, entonces Dios mediante, y el Señor también de Conchopata, el Señor de la Exaltación, nos ilumine y se trate de mitigar cuanto más antes. Como digo, han tratado de mitigar la gente, pero en la noche nuevamente se ha prendido. Como es zona accidentada, es pues preocupante esta situación. Hoy de día posiblemente traten de eso. Son casi 48 horas, amigos de Radio Surfway, y de verdad hace 4 o 5 días hacían un curso de capacitación sobre incendios, se viene monitoreando. Sin embargo, nuevamente el incendio en el presente año, el primer incendio en el presente año, amigos de Radio Surfway. Bueno, en realidad estamos nosotros acá consternados por esta situación. Son más de 48 horas que dura este incendio forestal. Ya nos imaginamos, por lo que tú nos has descrito, Richard, en la zona entonces está lleno de arbustos, entre ellos eucaliptos y árboles frutales también. Y bueno, no sé cuántas hectáreas ya podemos decir. En todo caso, el que debe tener la información debe ser Defensa Civil de la Municipalidad de Coyurqui. Entonces, a ver si podemos informar desde aquí para que puedan ellos también pedir apoyo pues desde la ciudad de los bomberos de Abancay y de otras zonas que puedan acudir para poder digamos apagar el fuego. Esto, ojalá hayan hecho alguna gestión, y no puede seguir de esta manera pues el incendio afectando decenas de cultivos, hectáreas de cultivos de árboles de frutales y una serie de cosas. Ojalá la gente también haya podido ya dejar la zona, porque si es que continúa el fuego podría amenazar, digamos, algunos centros poblados, caseríos que se encuentran por ese lugar. Así es, señor Guillermo, definitivamente preocupante esta situación, y de verdad pues esta mañana salió por Radio Guaira el señor representante de Defensa Civil, seguramente tiene también ya el cálculo casi real de estas hectáreas. Sin embargo, pues preocupante, reitero, esta situación. Desde acá hacemos un llamado, pese a amigos de Radio Surfway, se viene haciendo esta difusión a través de la cadena radial La Voz de Cotavamas, en todos los medios, las emisoras como Radio Guaira, Radio Poder Chasqui, entre otras emisoras que tenemos en la provincia. Creo que se trata de hablar en lo posible de lo que es los incendios. Sin embargo, no sé si nos hemos acostumbrado ya a quemar, y ya pues en este tiempo
y los vientos y las causas que vienen ocasionando estos incendios. Dios mediante, y muchas gracias a ustedes por darme este espacio, amigos de Radio Surfui. Richard, a ti las gracias. Y no olvides, por favor, nos tienes que tener informados sobre el acontecer en esa zona. Así que bueno, Radio Surfui también ya está publicando ya, las imágenes. Bueno, vamos seguramente a tener más adelante mejores imágenes, pero bueno, estaremos a la espera de tu comunicación, mi querido Richard. Muchas gracias, señor Guillermo, muchas gracias, amigo Javier. Sin embargo, reiterar, este día hay pues una misa, la procesión del Señor de la Exaltación acá en Coyurqui, 2 cargos que se vienen acostumbrando año tras año. No es la primera vez, sino también como en todo pueblo, la fe católica va a tener que de repente conglomerar en el pueblo de Coyurqui. Muchas gracias y también nuestro saludo a los dueños de cargo. Ahí está también el profesor Elmer Carrasco, es alcalde de nuestra municipalidad de Oro Ayaguay, es cargullo, seguramente está presente el día de hoy porque es acá pues su tierra de trabajo, Faco prácticamente, y debe estar acá también el profesor Elmer Carrasco, y seguramente más tarde estaremos también junto a él. También hay otros cargullos, la familia Ortiz, nuestro saludo también a todos ellos. Muchas gracias, amigos de Radio Surfui. A ti las gracias. Richard, muchísimas gracias, muy buenos días. 7 de la mañana con 34 minutos, amigos oyentes. Este tema de los incendios forestales es un tema de nunca hablar. Aparentemente la población no quiere escuchar. Amigos oyentes, recordarles que hay cárcel efectiva. Si es que a alguien, pues bueno, se le ocurre hacer incendios, recuerde que hay cárcel efectiva. 7 de la mañana con 35 minutos en el informativo Guillarico. Y amigos oyentes, mientras tanto el centro poblado de Patán está de aniversario. Este 19 de septiembre tienen programados actividades: 8 de la mañana embanderamiento general por barrios, 9 a 12 del mediodía limpieza general, 2 de la tarde calificación de limpieza y embanderamiento de los barrios, 3 de la tarde entrega de premios a los barrios ganadores. Va a haber premios hasta el 3er lugar. También están organizando gran campeonato de fútbol damas y máster libre e inscripciones de equipos de varones. También dice 6 de la mañana ciclismo, premios hasta el 3er lugar. La actividad se desarrolla el 20 de septiembre. 6:30 de la mañana maratón categoría varones y mujeres, premios hasta el 3er lugar. 9 de la mañana concurso de gateo de bebés menores de 1 año. Premios hasta el 3er lugar. 10 de la mañana, inicio de campeonato, premios también para las damas hasta el 3er lugar. Campeonato también de fútbol varones categoría libre el día 21 de septiembre a partir de las 7 de la mañana. El día 22 de septiembre, concurso de Papa Monday, concurso de Pushka y concurso de Ajatoma y concurso de la Gran Guatiada. Por lo menos, al menos en mi tierra, el hecho de hacer guatia ya en el mes de septiembre hace decir de que la población quiere que siga viniendo las heladas. Y lo ideal no es eso, ¿no es cierto? Lo ideal es que ya venga las lluvias. 10:30 de la mañana, inicio de juzgamiento de vacuno Brown Swiss, ovinos Corriedal, ovinos Hampshire Down, papa nativa, hortalizas, gastronomía, bueno, trenzado de lana, trenzado de cuero, tejido plano, sombrero, confección, tejido a punto, ordeño criollo, ordeño Brown Swiss. Las actividades continúan el día 23 de septiembre, que sería el día central con programa especial. Exactamente, 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos con más noticias. Atención, a 7 de la mañana con 37 minutos. Nos vamos. Atención, amigos. Llaqtamasecuna, Kashami, Huillacuicuna, Riqui, Llaqtamasecuna. Nos vamos a los acuerdos tomados el día de ayer en la reunión que tuvieron nuestras autoridades dirigentes con el viceministro de Salud, en este caso el señor Ciro Abel Mestas Valero. Vamos a ver en cuáles fueron los acuerdos. Atención, de esta agenda que era pues el reinicio de los trabajos del hospital de Chalhuahuacho. En este caso, amigos, atención, el acuerdo número 1 fue efectivamente la elaboración del expediente cuyo plazo vence el 15 de noviembre. Ya hasta el 15 de noviembre está la elaboración del expediente técnico, ¿no? Y luego el 24 de noviembre, atención, 24 de noviembre, se aprueba el expediente técnico, dice, de saldo de obras. El día 15 de diciembre se inicia la ejecución de obra.
apoyará para que el CIS autorice y deslinde presupuesto para mejorar el área de acreditación, vale decir, digitalización de los documentos físicos y también la implementación de historias clínicas. Igualmente, atención, se apoyará el gestión con el CIS para la compra de computadoras para el Centro de Salud de Chalhuahuacho para el aseguramiento universal. Dentro de los acuerdos, en el punto 2, amigos oyentes, se habla de lo siguiente, sobre la conformación del comité de seguimiento. De acuerdo a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, se compromete a emitir una resolución municipal que crea el comité de conformación del comité de seguimiento para el cumplimiento de cronograma de reinicio de la obra Hospital de Chalhuahuacho, el mismo que estará conformado por el director de la Red de Salud Cotabambas, representante del PRONIS. Así es, amigos, esos fueron los acuerdos adoptados el día de ayer en la reunión. La reunión se ha realizado ahí en el frontis del inconcluso Hospital de Chalhuahuacho. Bueno, ojalá todas estos acuerdos, esta agenda se pueda realizar como debe ser. Entonces, en estos momentos se elabora hasta el día 15 de noviembre el expediente técnico, amigos. Luego viene ya el resto para finalmente, atención, el día 15 de diciembre se inicia la ejecución de obra. Escuchen, el 15 de diciembre se inicia la ejecución de obra para concluir prácticamente, amigos. 7 de la mañana con 40 minutos. 7 de la mañana con 40 minutos. Esperemos, amigos oyentes, que estos acuerdos también se puedan cumplir y es importante también el trabajo del comité de seguimiento para que se pueda cumplir este compromiso. A las 7 de la mañana con 40 minutos, amigos oyentes, también entre manos tenemos la programación por el 37 aniversario de la Comunidad Campesina de Azacasi, 25 aniversario del Centro Poblado y también fiesta patronal Virgen Natividad. Siete de la mañana con 40 minutos. Vamos a compartir pues esta programación para el día de hoy, jueves 14 de septiembre, embanderamiento general, pintado de viviendas y limpieza de la comunidad. Bueno, está a cargo del Comité de Haz y ronda comunal. Viernes 15 de septiembre, inauguración del local comunal multiuso Azacasi. Dirige Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad. Sábado 16 de septiembre, Campeonato Infantil de Fútbol Interanexos, menores de a 10 años de edad, varones y mujeres, lugar Loza Deportiva. Dirige Hipólito Tarapaqui Cuñas, Abel Huanca Huamanga. La programación continúa, amigos oyentes, y desde nuestro medio de comunicación saludamos al Centro Poblado de Azacasi, que está cumpliendo 25 años, 37 aniversario como comunidad campesina y también actividad de fiesta patronal Virgen Natividad. 7 de la mañana con 42 minutos y desde Coyllurqui, Guillermo, nos están compartiendo ya algunas imágenes de este voraz incendio forestal. Son imágenes de la noche, ¿no? Cómo pues ilumina, fíjense, son incendios extremadamente graves porque se ven que efectivamente son extensas áreas que están siendo consumidas por el fuego. Bueno, lamentable lo que está ocurriendo, gracias a los hermanos que nos están compartiendo las imágenes de este incendio forestal que está afectando prácticamente plantaciones de árboles frutales, también por supuesto bosques de eucaliptos, y esto está ocurriendo ni siquiera no es en las altas partes, sino también donde crecen árboles frutales, amigos. 6-7 de la mañana con 42 minutos, atención, atención, ciudadanos presentarán alerta sobre presunto mal uso de recursos públicos. Escuchen, amigos, durante audiencia pública virtual,
realizado el día martes 19 vía plataforma Zoom. Atención, ciudadanos y representantes de la sociedad civil organizada de la provincia de Grau tendrán la oportunidad de presentar alertas y denuncias sobre el presunto uso inadecuado de bienes y servicios públicos, recursos públicos en las municipalidades y otras entidades del Estado. Durante la audiencia pública virtual, la Contraloría te escucha. Así es, amigos oyentes, la audiencia pública se realizará de manera virtual el día martes 19 de septiembre a las 3 de la tarde vía plataforma Zoom. Las inscripciones se realizan hasta el día 18 del mismo mes. Así es, en este espacio de participación ciudadana, la Contraloría recibirá denuncias relacionadas a presuntos casos de corrupción e inconducta funcional sobre obras públicas, por ejemplo, obras defectuosas, obras sobrevaloradas, obras paralizadas, contratación de personal, direccionamiento en las contrataciones, ejecución de presupuesto público, entre otros. De igual forma, la entidad fiscalizadora superior presentará su rendición de cuentas sobre las acciones de control realizadas para cautelar el correcto uso de los recursos y bienes del Estado ejecutadas en la provincia señalada. Para participar en las audiencias, en la audiencia pública, la Contraloría te escucha, así se llama la audiencia pública, la Contraloría te escucha, se requiere ser ciudadano, identificado con documento nacional de identidad, llenar la ficha de inscripción y aceptar las normas de conducta establecidas. Los interesados pueden inscribirse en el link siguiente, atención, en el link siguiente, vamos a ver en este caso, está un poco complicado. Es un link que usted puede encontrarlo, pero amigos oyentes, para mayor información pueden comunicarse al teléfono 01 330300, anexo 6822, pero más fácil, al número celular 952 06 37 63 y o también al correo electrónico rsalazarq@contraloria.gov.pe. Así que voy a ejecutar alistacoich se grau suyupe, chaypin llaqtamasecuna riki kay audiencia pública, la Contraloría te escucha que hay 19 takanja llaqtamasecuna, chaypin de Contraloría uyarizun que janta denuncia ikita, kashan erike corrupción kuna inconducta funcional, kay obra kuna llaqtamasecuna, kashan a veces obra kuna manan alin groashachu kashan, obra kuna kashan sobrevaloras kashan, inallata obra kuna paralizas kashan manan koyorin chuña jongalapon kuña wexchos kashan obra, inallata contratación de personal pekunatan y menatan llaqtamasecuna contratanco riki familia llantachu contratanco a ver jawa llaqtakunamanto jamon kupas de repente mana calificanchu puesto pa chaytapas llaqtamasecuna chaymanta kan direccionamiento en las contrataciones de que allá en kay obrataja manan licitación a pancucho sino directamente joiconco a compadrín man amigón man pimancharik chaymanta kashan ejecución de presupuesto público y meimana denuncia con kashan chaype janja llaqtamasecuna yachachinaiki Contraloría Huerajuchaconata y Mancashan de corrupción llaqtayquipe. 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos con más noticias desde Andahuaylas. Nos llegan más noticias. Así es, Guillermo. Justamente pobladores rechazan a los alcaldes de Andahuaylas y Talavera por no resolver problemática del agua. Y este es un tema, amigos oyentes, que con el pasar del tiempo se va a hacer frecuente, Guillermo, el tema del agua. Acá, digamos, cerquita en la provincia de Chumbivilcas, en Santo Tomás, el tema del agua es un hecho real y concreto. La falta de agua potable para la población es un hecho totalmente concreto, todos lo sabemos. Y en todo caso se tiene que hacer acciones puntuales y concretas para resolver estos temas. En el caso de Andahuaylas y Talavera, diálogo fracasó porque dirigentes y pobladores exigen que el proyecto de agua y saneamiento sea integral y no solo beneficie al barrio de Arangués. Hubo pifiaderas y reproches contra las autoridades municipales durante una accidentada reunión.
El representante de los regantes fue enfático en afirmar el poco interés mostrado por las autoridades ediles para encontrar soluciones a la problemática hídrica existente, a pesar que es un tema que se viene tratando tiempo atrás, incluso cuando Abel Serna era burgomaestre de Talavera. Así es, amigos oyentes, el representante de los regantes fue enfático en afirmar el poco interés mostrado por las autoridades ediles para encontrar soluciones a las problemáticas hídricas existentes, a pesar de que es un tema que se viene tratando tiempos atrás, incluso cuando Abel Serna era burgomaestre de Talavera. Atención amigos, en un momento los pobladores se opusieron a que el representante del JAS Arangués tome la palabra, motivo por el cual tuvo que retirarse en medio de reproches y acusado de falsificar documentos. Uy, ya está más icono. Algo también importante en entender en estos procesos de conversación, en estos procesos de diálogo, el respeto ante todo. No podemos, sea autoridad, sea digamos un poblador, nadie puede faltarle respeto a nadie. Somachtariki, Hueracochariki, tranquilizacos, parrimanacos, pacariki, soluciones jamanchea con maya. Pero bueno, acá las cosas comenzaron a caldearse, la propia población comenzó a gritar. Al final la autoridad tampoco no se puede exponer mucho, ¿no? En todo caso se tuvo que retirar y al final, ¿quién pierde? La propia población, amigos oyentes, porque no hay una solución. Claro. Y eso tenemos que entender, porque muchas veces, ya no importa que ya no nos interesa, pero al final, ¿quién es el que pierde? La propia población, porque la autoridad, al no dejarse, digamos, escuchar, al no poder plantear su propuesta, el que pierde es la propia población. 7:49, atención, Guayacuna, Panaicuna, continúan organizando y llamando a la gente, amigos, para que pueda donar sangre para los pacientes afectados luego del incendio forestal allá en Ihuayllo, Aymaraes. El MINSA está organizando esta campaña de donación de sangre. Atención, desde hace varios días, familiares de los pobladores, en este caso Conan González Merino y Martín Rojas Merino, que resultaron con graves quemaduras, vienen clamando ayuda para reunir a donantes de sangre y de esa manera hacer seres queridos, que estos seres queridos puedan salvar la vida. Atención. Bueno, amigos oyentes, el Ministerio de Salud, MINSA, realizó la campaña de donación voluntaria de sangre Ama, Dona y Vive en el jardín de su sede central de Jesús María a favor de los pacientes afectados tras el incendio forestal ocurrido en el distrito de Ihuayllo en la provincia de Aymaraes. Esta campaña se ha desarrollado el día de ayer, luego que desde hace varios días familiares de los pobladores Conan González Merino y Martín Rojas Merino, que resultaron con graves quemaduras, vienen clamando ayuda para reunir a donadores de sangre y de esa manera sus seres queridos puedan salvar la vida. El MINSA recuerda que donar sangre de manera periódica garantiza una mejor oxigenación de la sangre. Las mujeres pueden donar 3 veces al año, es decir, cada 4 meses, mientras que los varones pueden hacerlo 4 veces al año, es decir, cada 3 meses. Bueno, echa paisano con allaqtamasión allí malyaqtapis ayarinko makarjan kay yawarninta llaqtamasikuna urquchikunanku paginallataq salvanapaq llaqtamasikuna kay paisanukuna vidanta chay allí mi cama wayqikuna panaykuna. Dicen que después de donar sangre dice hay que tomar caldito de gallina, mi estimado Javier. Sí, pues al final digamos donar sangre es un acto solidario, es un acto muy hermoso, ¿no? De poder ayudar a otra persona. Y algo muy importante que dice, ¿no? La nota, amigos oyentes, las mujeres pueden donar 3 veces al año. Justamente por la condición del hecho de ser mujeres y perder sangre, digamos, en su menstruación, hace de que ellas tengan menos posibilidades de donar sangre, mientras que los varones pueden hacerlo 4 veces al año. Es decir, cada 3 meses. Si usted tiene la posibilidad de donar sangre, vaya, porque también en alguna medida donar sangre, pues bueno, garantiza una mejor oxigenación de su sangre y lógicamente un mejor funcionamiento de todo su organismo. ¿No? Va renovando sí, pues. La sangre porque el cuerpo es sabio. Sí, pues. Cuánto produce y cuánto no debe producir. O sea, no debe producir mucho, tampoco debe tener menos, pero lo necesario y suficiente. Pero si uno es donante, entonces inmediatamente empieza, digamos, luego de haber reducido la cantidad, empieza nuevamente a producir sangre y mejor oxigenado. Entonces, y efectivamente mucha gente dice,
soy donante de sangre y cada año dono tanto porque efectivamente su cuerpo está habilitado ya para Sí, eso, pues. ¿no? Entonces Sí, es sí. una fábrica, entonces. Y en realidad prácticamente todos estamos habilitados, ¿no? Bajo sí. ciertas restricciones, por ejemplo, tienes que pesar, digamos, no menos de 50, estatura tampoco no menos de 1,50, algunos detalles, y por lo demás usted también puede donar y puede apoyar de esa forma a otras personas necesitadas. Otra cosa que impide a uno es los Tatuajes, piercing. Si usted, por ejemplo, tiene un tatuaje, pero ese tatuaje se lo ha hecho hace ya un año atrás, puede donar. ¿Se puede? Sí, por ejemplo, si usted tiene un piercing en cualquier parte del cuerpo, si ya desde el día que se ha puesto ese piercing ya pasó más de un año, también puede donar. 7 de la mañana, 53 minutos. La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Apurímac ha logrado, amigos, en conjunto con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la atención y examen de 7 víctimas de tortura durante el periodo de violencia política entre los años 1980 y 2000, donde efectivamente hubo violencia pues en el Perú. Bueno, amigos oyentes, los exámenes médicos, psicométricos y psiquiátricos que se hicieron en coordinación con el equipo nacional de evaluación de torturas del IML, ello a favor de víctimas que habrían sido agraviados por agentes del Estado durante el periodo de violencia en nuestro país. Tuvo buen resultado, ¿eh? Estos son los voceros de la entidad, indicaron que las investigaciones se efectúan por graves violaciones a los derechos humanos con estándares internacionales y enfoque de atención a las víctimas, cumpliendo lineamientos de organismos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otros. El fiscal provincial Iván Soto Pareja informó que del 6 al 8 de septiembre el equipo de expertos en la aplicación de protocolos de Estambul del Ministerio Público llegó a Apurímac para evaluar a víctimas de tratos inhumanos y torturas como parte de la diligencia en investigación con casos de vulneración a los derechos humanos. Vamos a ver qué más nos trae, amigos. Atención, la noticia, 7 de la mañana con 54 minutos ya. Guayajecuna, Panaicuna, 7 de la mañana con 54 minutos ya. Hoy día jueves 14 de septiembre. Están de fiesta, amigos. Señor de Illanya. También señor de Exaltación en Abancaicito, prácticamente Abancaite en Poicuchan, Rona Ricky Yactamacecuna. En el día del... Caicachan, señor de Illanya, Ricky, Abancay, Uraipe, No, pastato, bajarquita, chasqueroso. Chasqueroso, Guajayacuita, papá. A ver, atención. A ver, Guajayarico y Aliancho, muy buenos días, papá. Mamitaichu, papá, y Chupín, Caichan, Maimanta, Guajayaricamuchan, que buenos días. Aló, señor. Uyarisayque, papá, Uyarimushayque, Aló, atención. muy buenos días, señor Radio Surfui. Muy buenos días, señor conductor de Radio Surfui. Quisiera comentar... Adelante, papá, adelante, Pinca Yanqui. Acá del distrito de Chalobato, de la zona Huitaypampas, zona A. Huitaypampa, zona A, adelante, Pinca Yanqui, papá. Ya, yo quisiera comentar, señor, realmente en nuestro distrito, queremos nuestro pueblo. Yo me llamo Eulogio Soto Lima. A ver, Eulogio, a ver. ¿Comprendió? A ver, un ratito, a ver, papá, un ratito, a ver. Hueracocha, Eulogio, radio y quito, papá, ama radio y quita volumen a bajar pari, celular llanta rimazo, ¿ya? Radio y quita bajar pari, ya pantari, que mana chuyata choriki, radio kepata chiamos en celular, pero que ñao pasto y arena cuchanchis. A ver, papá, William Maico, kunan y chaca, William Chaikiko. Yo quisiera comentar a usted, señores de Radio Surfo y conductores profesionales, realmente en nuestros distritos de Chalobacho, Ciudad Andina, está ejecutando una obra de pistas y veredas, ejecutando el distrito de Chalobacho, la municipalidad. Realmente a los señores contratistas que quieren ejecutar la obra con la libertad, pero realmente los vecinos ponen algunos obstáculos prepotentes, no le dejan realmente ejecutar la obra con bastante libertinaje. Eso quisiera comentar a todos los vecinos. Nuestros vecinos chalobachos realmente, más antes como hemos vivido,
en una tierra polvareda, pero va a haber, cuando va a terminar la pistas y veredas, va a haber un cambio. Vamos a respirar un aire más o menos ya contaminado. Eso debe ser, porque esa obra va a quedar perennizado para toda la vida, para todos, no solamente para todos los chalhuadinos, para todos los cotabambinos, peruanos que van a venir a visitar al distrito. Ellos van a usar esa limpieza. Eso es mi comentario número 1. Señores Radio Surfui. Adelante, lo seguimos escuchando, adelante. Ya, otra cosa, yo quisiera sugerir a todos los padres de familia, presidentes de cada institución educativa, la junta directiva la junta directiva de la comunidad de padres de familia son autoridades, está normado por el Estado. Entonces, para que haya mejora en la educación a nivel de la provincia de Cotabambas, tiene que haber un cambio radical. Hay señores profesores que son nombrados, abusan de la institución, cuando quieren dictan las clases las 8 horas, cuando no quieren se meten a su computadora y por ahí los alumnos abandonados en los recreos, excesos, y realmente por eso la enseñanza es muy bajo a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. Yo quisiera recomendar al señor director del UGEL, a los coordinadores distritales. ¿Qué significa coordinar? El coordinador distrital está feliz en su oficina. El coordinador debe recorrer a todas las instituciones a coordinar con los profesores para que haya mejora de enseñanza en nuestra provincia de Cotabambas. Realmente yo me quedo sorprendido. Yo siempre voy andando a las comunidades. Hay buena infraestructura, pero falta alumnos en otras comunidades. Y profesores, ahí están alumnos a su antojo en la calle jugando en los parquecitos. Realmente tiene que haber cambio en la educación. Como ciudadano, tengo parientes, nietos, sobrinos que están estudiando, pero cuando van a rendir examen, cuando postulan a la universidad, no sacan buenas puntajes y por ahí no ingresan a la universidad. Y realmente yo estoy notando en nuestro distrito a nivel general que hay profesores que están nombrados, están perennizados en la misma institución, años, y no hay mejora de educación. Entonces, ¿quién habla? Yo también he trabajado en Lima, en una empresa privada, Panasonic. A mí me han cambiado de Lima para provincia, pero yo no he perdido mi estabilidad laboral. Así debe rotar acá todos los profesores para que haya un cambio. Un distrito del distrito de Akira viene a Chalhuacho, de Chalhuacho va al distrito de Mara, y yo sé que va a mejorar en algo nuestra educación. Tiene que haber rotación del profesorado, nombrado sobre todo. Los profesores que no son nombrados, sí, noto que ellos sí se forjan en enseñar a los estudiantes. Perfecto. Eso es mi número, mi comentario, señores. Señores Radio Surfui. Muchas gracias, don Miguel. Realmente no hay mejora en la educación. Hay alumnos que están rondando en la calle, a veces se meten a la drogadicción
por eso no hay la mejora de la Perfecto. situación. Muchas gracias, don Eulogio. Creo que efectivamente ha podido describir la realidad de nuestro distrito Si en me cuanto... acepta, yo puedo comentar más, señor. Sí, perfecto, Radio le agradecemos. Será para Turco. otra oportunidad, don Eulogio. Así que vamos a ver entonces... Ya, muchas gracias a usted también. Muchísimas a usted. gracias. Muy buenos días. 8 de la mañana con 2 minutos, ya a punto de ingresar a las portadas de los diarios de circulación nacional, pero antes, Guillermo, tenemos comentario a transmisión de Facebook. A ver si ponemos también Vamos la a ver. cámara, Guillermo, para Sí, que por también... favor, vamos a ver. En este caso, agradecemos a las personas que están escribiéndonos. Entonces, vamos a ver, vamos a dar, en este caso, los mensajes de Juana Lunas. Dice, buenos días, amigos, informativo Villaricui de Radio Surf y la voz de todos, en especial a los amigos Guillermo Recharte y Javier Chejia, tengan un lindo día. Perfecto, nos escribe también, muchas gracias Juan, Aidequis pues nos dice, a las personas que ocasionaron ese incendio en Coyurqui se debe darle cárcel efectiva. Aidequis también dice, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a hablar de incendios? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a hablar de incendios? Roxana Guacho dice, qué pena por los animalitos, ¿hasta cuándo vamos a hablar de incendios forestales? Se debería de darle cárcel a quien inició el incendio. Bueno, y acá don Robertson Valenzuela Contreras, en Chuquibambilla también hoy día se celebra pues la fiesta patronal al Señor de Exaltación. Efectivamente, esta fiesta religiosa se celebra pues, en el distrito, en la capital de Grau, en Chuquibambilla. En la víspera hay quema de castillos, fuegos artificiales, misa, procesión, hay corrida de toros. Para dicha festividad retornan y se congregan los residentes grauinos de todas las partes. Y también ocurre, atención, una gran fiesta patronal en la ciudad de Abancay, en el distrito de Tamburco, que es totalmente, se abarrota durante hoy día. Es una fiesta muy grande. Entonces, saludamos a todos los abanquinos, a los grauinos que celebran hoy día la fiesta patronal al Señor de Exaltación, imágenes milagrosas tan conocidas. Entonces, bueno, en este momento Chuquibambilla debe estar también con muchos retornantes. Siempre los amigos que residen pues en el extranjero, residen en otras ciudades importantes del país, también vuelven para vivir la fiesta y reencontrarse con sus seres queridos, reencontrarse con muchos amigos que han partido pues a lugares lejanos por motivos de progreso, por motivos de superación, y ahora es momento en que se encuentran. Usted ve en la Plaza de Armas cómo es que se van abrazando, después de tiempo se encuentran, oye, se toman unas gaseosas, da gusto, ¿no? Es reencontrarse en estas fiestas patronales. Sobre todo, bueno, resaltando y priorizando la fe. Ya está más ante todo la fe. 8 de la mañana con 5 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, escuche bien a la siguiente información. Pobreza alcanzaría 1/3 de los peruanos este año. Debilitando. Bueno, esto, amigos oyentes, es importante comentarlo. El PBI, que está cerca al 9.7 millones de personas en vulnerabilidad. Especialistas sugirieron acompañar a los más desfavorables y dar mayor confianza y también mayor inversión. Un efecto tangible del debilitamiento económico previsto para este año será el incremento de los peruanos pobres. Se espera una variación del PBI cerca del 1.5% y con un fuerte sesgo a la baja, en un contexto que, 9.1 millones de compatriotas, es decir, 27.5% de la población, cerraron el 2022 afectados por la escasez de ingresos, es decir, por la pobreza monetaria. Atención, 8 de la mañana con 6 minutos. Así es, efectivamente. Bueno, hablemos del economista jefe del BBVA, en este caso Hugo Perea, ¿no? Él sostiene al respecto, que por segundo año consecutivo la pobreza se elevaría, acercándonos al pico del 30,1% de la población. Vale decir, 9.800.000 personas que dejó el 2020 tras la llegada del COVID-19, ya que dentro de la proyección del 1,6% del PBI esperan que la pobreza monetaria suba al 28,6%.
Bueno, más pobres, Guillermo, prácticamente, ¿no? Pobreza alcanzaría 1/3 de la población peruana este año. Imagínense, la vez pasada conversaba con un economista y efectivamente hay una afectación a la economía, hay una recesión, recesión económica. Es el término correcto. Recesión económica es cuando la economía se paraliza y no avanza durante dos trimestres. Entonces, efectivamente, ya se ha cumplido esto y hay recesión económica. Esto significa, amigos, atención, que prácticamente no hay producción, ¿no? No hay producción. Entonces, al no haber producción, bueno, la economía se detiene y, bueno, la pobreza también, amigos, empieza a escalar. Ahí está aumentando, amigos, la pobreza. Sí, pues. 8:08 a.m, amigos de Radio Surfo y buen día. Nos dicen incendio de gran magnitud en el distrito de Coyurqui, comunidad de Palparo, sector Collauro, Umuorco. Desde el día lunes, aproximadamente la 1 de la tarde, hasta el momento continúa este incendio forestal. ¿Cuándo? Desde el día lunes. Día lunes, Hoy, ni siquiera son 48 horas que decíamos, sino mucho más. Así es, hoy Coyurqui celebra al señor de exaltación, señor Fachapata, dice. Fachapata. En Fachapata está el señor de exaltación. Qué bueno. Así es. Saludos también a los cargontes, dice al profesor Elmer Carrasco Ampuero y esposa Elizabeth Vargas e hijos. Cargullo, señora Maruja Silvia Ramírez, que en paz descanse. Bueno, procesión y danza en la Plaza de Armas en el distrito de Coyurqui. Vamos con las primeras planas, amigos oyentes. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 9 minutos, pues ahora es con yo painin piña vejecuna panaicuna conan illariramo vejecuna panaicuna, cielo parcialmente nublado, con presencia de sol. Y bueno, en nuestras zonas desde acá se puede ver, amigos, cómo efectivamente está fresquito luego de registrarse las últimas lluvias antes de anoche. Por ejemplo, llovió muy bien. Su marchata cae sur del país, Nesrapi para ir a Tamoriqui. Nos vamos, amigos, desde la cabina número 5. Pintaricón, Liz Aldívar. May Pintaricón, que cabina número 5. Muy buenos días. Buenos días, Guillermo, buenos días, Javier. Efectivamente, cabina número 5, ya no sé dónde me han mandado. No importa, lo importante es que salimos con las primeras planas a esta hora de la mañana, hoy 14 de septiembre de 2023. Hatun Apeikir, Hatun Margarique, Rangunap, Ñatorecuni, Ericamichan, entero provincia de Cotabambas, Grau, Chumbibil, Casparur, May, Camacha, Huarcarishan, Guairahuasi, Surfui, Checa, Huillaríamos X, que piña callan, a ver, diario Chasqui de la provincia de la región de Apurímac. Apurímac para el mundo. ¿Qué dice? En su titular principal, Abancay y Tamburco celebran su día patronal. Y justamente hoy dice en la iglesia Señor Justo Juez de Illanguia, patrono de Abancay, se realizará misa central, procesión, asimismo en Tamburco habrá pues nutridas actividades religiosas y sociales por el Día del Señor de la Exaltación. Por otro lado también, que nos dice el Chasqui, Red de Salud realizó fortalecimiento de capacidades, esto en Abancay. Escolares participan en actividades preventivas contra el suicidio, esto en Aymaraes. Controlan incendio forestal en Coyurqui, dice el diario Chasqui, en Cotabambas. Y Machaya Omar Aladmanta, Coyurqui Mañatriki, que ahí Orcocana y Gunapsio pasarán turno, creo, por turno están, luego cualquier distrito le tocará. Por otro lado, tenemos el diario El Pregón, desactualizado con su portada, pero bueno, vamos a resaltar con respecto al corte que ha presentado sus modernas camionetas. Ojalá así pues se puedan movilizar a las diferentes provincias de nuestra región, ¿no? En tema de administración de la justicia. Nos vamos con otro diario de circulación regional, pero a la región de Cusco. El Sol. 3 investigados por medicamentos vencidos y adulterados. Han encontrado en el servicio de neonatología del Hospital Regional
Pertenecen, dice, al área de almacén de farmacia. La próxima semana se conocerá el informe del hospital, así ha manifestado el director Carlos Guevara Valdivia. Por otro lado, también el diario El Sol, poblador Manuel Mamani Quispe manifiesta que las casas y cobertizos han sido dañados y algunas casas están por colapsar. Esto con el sismo que pasó en Canas, ocasionando daños materiales en al menos 15 casas y cobertizos. Por presentar la misma tesis de maestría y doctorado, Alejandro Soto podría perder sus grados obtenidos. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? A ver, veremos, dijo así el ciego. Contraloría evidenció que son proveedores vinculados a exautoridades. 5 municipalidades de Espinar contrataron a impedidos. ¿Qué más tenemos? El diario El Cusco, para hoy. Media flota de camiones recolectores de basura sigue paralizada desde el año pasado en Cusco por problemas mecánicos. ¿Y qué? ¿No existen mecánicos en la región de Cusco? ¿Cómo es eso? Evidencian deficiente gestión de la basura. Gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad del Cusco señala que a la fecha solo operan con 6 de los 11 vehículos compactadores. Informa también que anterior gestión municipal devolvió más de 4 millones de soles que le entregó el GORE Cusco para la compra de terreno para planta de tratamiento. ¿Y qué habrá pasado? ¿Por qué no se habrá comprado? Yacimientos en Bolivia y Perú dejarían de interesar, dice, a los inversionistas. Descubren en Estados Unidos la más grande reserva mundial de litio. Ahí está, pues, quédense con su litio. Ahora supongo que nos dirán. Foro APEC 2024 se desarrollará en Cusco y otras 4 sedes. Presidenta anunció que cita de 21 países miembros del Acuerdo Económico del Asia-Pacífico permitirán, dice, poner en vitrina mundial a nuestro país. Esta reunión de los 21 presidentes de países miembros ya no será en Cusco, sino será en Lima. ¿Y por qué este cambio? Ministro de Defensa, tras interpelación, dice que no renunciará. Comisión investiga a regidor de la Municipalidad Provincial de Cusco por aprovechamiento de cargo. ¿Cuándo no? ¿Dónde no? Servidores de la UNSAC desarrollan medidas de fuerza por sus derechos. Todo el tiempo ellos también, ¿no? Saliendo a las calles. Vamos con más diarios. ¿Qué más tenemos? El diario El Correo de la región de Arequipa. Tragedia, enluta 10 hogares de la región. Lloran muertos en minivan. Hasta ayer seguían, dice, recogiendo los cuerpos de los fallecidos que se hallaban en la morgue central y donde se vivieron escenas de dolor de los familiares que quienes emprendieron un viaje sin retorno. Qué pena, realmente los accidentes nunca paran, ¿no? En nuestras carreteras, siempre con mucho cuidado. El llamado diario a los conductores. Vamos con otro diario de circulación nacional. El comercio, gremios rechazan posible adjudicación directa de 3 lotes a Petroperú. También dice el comercio, congresistas cuestionan permanencia del ministro Jorge Chávez en el gabinete. Asimismo, 3 bancadas pueden definir el futuro de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Trujillo, Pucallpa, Arequipa, Lima y Urubamba serán sedes de APEC. Aceites arrojados por embarcaciones contaminan el mar en el Callao. Ese tema también, ¿no? Siempre es recurrente. El peruano informa presidenta Dina Boluarte. Reuniones del foro de APEC serán descentralizadas. Encuentros de este importante mecanismo se efectuarán en las regiones de La Libertad, Cusco, Ucayali, Arequipa y Lima, a tono con el compromiso gubernamental inquebrantable, de promover, dice, el desarrollo de todo el país sin centralismo. ¿Y qué pasó con el diario El Cusco? No entendieron el mensaje, decía ahí que ya no en Cusco.
A ver, vamos por otro titular del diario El Peruano. Más familias accederán al servicio de gas natural. Si se afilia a pueblos amazónicos y altoandinos. Otro diario que también está ya en circulación nacional es La República. Conferencia episcopal demanda el respeto irrestricto de orden judicial. Obispo del Perú defiende la autonomía de la Junta Nacional de Justicia. Conferencia episcopal señala que se vive una crisis que está generalizado, mayor inestabilidad en las decisiones del Congreso, justamente de una investigación sumaria de la Junta Nacional de Justicia. Mientras tanto, la Junta Nacional de Justicia ya envió, dice, a archivo 19 denuncias contra fiscal de la Nación. Investigación a la Junta Nacional de Justicia, pues alteraría el equilibrio de poderes. Dice así Jorge Sosa Arenas, presidente de Junta Nacional. Golpe del Congreso contra Junta Nacional de Justicia puede poner en peligro el Congreso del Perú. Así manifiesta Samuel Rota. Dice que una de las exigencias justamente es el respeto. Congresistas Cueto propone ley para que marinos tomen el control del INARPE. Debe ser alguna asociación, me imagino, de marinos, ¿no? Investigan a jueza que liberó a red criminal de venta de niños. Esto debe ser de la región de Cusco, que estuvimos hablando desde la semana anterior. 8 de la mañana con 19 minutos. El diario Expreso. Enmiendan la plana. El Congreso, dice, corrige el pedido de facultades en materia de seguridad al gobierno. Protesta Vizcarra, no quiere que a la Junta Nacional de Justicia se le toque en el Parlamento. El lagarto es el padre putativo de la Junta Nacional de Justicia, por eso cuida, dice, y protege a su engendro con uñas y garras, pone así esta mañana Expreso. ¿Qué más? El diario El Correo en su circulación nacional. Gremios critican al gobierno por adjudicación directa de lote a Petroperú. No al Estado empresario, ponen así, y la fotografía obviamente de la presidenta. Empresario cuestiona que entidad estatal virtualmente quebrada explote los lotes 1 y 6 y Z69, pese a la prohibición constitucional, ya que da una pésima señal, dice, a inversionistas por esta decisión de Dina Boluarte y castillista ministro de Energía y Minas, Oscar Vera. ¿Qué más tenemos? ¿Algún otro diario más? La Razón. Mientras peruanos están a merced de delincuencia, presidente de la Junta, del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, cuenta con protección de 18 policías armados. Así son sus protectores. ¿Qué tal? Ostra, pone así La Razón. Tiene resguardo de 3 camionetas, motos policiales, patrullajes a pie en su domicilio. Es una cachetada a la inseguridad ciudadana, señalan así los congresistas. Es un exceso total y encima se victimiza, dice, criticando. 18 policías armados a su mando del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ni el presidente, creo, ¿no? Vamos a ver, Perú 21, presidente del Consejo de Ministros, Alberto Toarabla, no asistió a importantes reuniones en la que se alertaba sobre el impacto del fenómeno climático. El premier ignora, dice, a El Niño. Centro Nacional de Prevención de Desastres estimó que hay un riesgo muy alto de afectación de 208 y 203 viviendas. Asimismo, 1.884 colegios. Dice así los principales diarios de circulación regional y nacional para hoy 14 de septiembre. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante con la información deportiva. Muchísimas gracias, Liz. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Perfecto, 8 de la mañana con 22 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar la información en el plano deportivo con la catedral del deporte, el señor William Guamán.
En Willaricuy, Surfu y Deportes. Ocho de la mañana con 22 minutos, somos Surfu y la voz de todos. Y ahora el bloque deportivo. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfu y, por supuesto, del bloque deportivo. ¿Cómo están? Un gran saludo para los que nos sintonizan allá en Tambobamba. Nos comentan que ya la señal está perfecta, ¿no? Así estamos saliendo en nuestra señal habitual, acá en la provincia, en los 102.7, 810 de la AM. Y, por supuesto, a través de las redes sociales, el Facebook de nuestra emisora Surfu y la voz de todos. Bueno, luego de la fiebre de los partidos por las clasificatorias rumbo al próximo Mundial, aunque no nos fue tan bien, digamos, en el último encuentro frente a Brasil por un descuido, cuando tuvimos que sufrir pues el gol de Marquinhos en el minuto prácticamente 90, todo se restablece, los diferentes jugadores ya están en sus clubes. Qué rapidísimo es, ¿no? O sea, el jugador viene puntualmente a jugar por la selección, concentra, ni siquiera ve mucho a su familia y luego tiene que retornar rapidito a su trabajo, es decir, a su club. Ya están en este fin de semana con diversos campeonatos, pero las clasificatorias rumbo al próximo Mundial que se va a desarrollar en Estados Unidos, Canadá y México está de la siguiente forma, ¿no? Ha comenzado, es cierto, un nuevo proceso. Son 10 selecciones sudamericanas que están con la ilusión de clasificar al próximo Mundial 2026. Bueno, y en esta oportunidad para Sudamérica se le ha asignado un cupito más. Eso hace de que por ahí se tenga mayores chances y posibilidades de clasificación, pero esto es sostenible. La selección tiene que ir de menos a más o mantener su ritmo de juego. Entiendo que después de la planificación, la estrategia que ha implementado precisamente el nuevo técnico Juan Máximo Reynoso, esto se dará así, porque el ritmo de juego ha estado por ahí al nivel. Recordemos que hemos jugado ante una gran selección como es Brasil, que nos lleva muchísimos años de preparación y sobre todo de jugadores que militan en Europa y en los grandes equipos del mundo, ¿no? No hay mucha comparación, pero bueno, estuvimos a la altura de las circunstancias, me parece, pese al resultado. Esperemos qué va a pasar con nuestro próximo rival, que va a ser Chile y luego Argentina, sobre todo Chile, porque es un directo rival, para poder lograr la clasificación en esta oportunidad. 8:24 minutos, 8:24 nos comentan, mi estimado Javier y amigos oyentes, que este fin de semana el cuadro del Club Deportivo Municipal de Chalhuahuacho va a visitar al campeón, en este caso de Ayacucho, por la etapa ya departamental de la Copa Perú. Vamos a ver qué es lo que pasa. Suerte y mucho apoyo también de parte de los medios de comunicación a nuestro representante Chalhuahuachino, ¿no? Que está, por supuesto, dando la hora en este campeonato. Recordemos que el último fin de semana, en partido único, cayó ante el Miguel Grau de Abancay, que se coronó campeón de esta etapa, pero todavía tenemos las posibilidades de seguir en la siguiente fase, considerando que vamos a enfrentar a un equipo ayacuchano. Fue muchísimo tiempo, un equipo de nuestra provincia, ni siquiera muy, creo que es histórico esto, primera vez que un equipo cotabambino representa a la región Apurímac, pues en estas instancias futbolísticas de la Copa Perú. Felicitaciones, bueno, buen trabajo que están haciendo los directivos, esforzado trabajo, me comentaban nuestros amigos también de la municipalidad, porque mantener un equipo en estas lides demanda de mucha dedicación, esfuerzo y sobre todo también hay que estar por supuesto haciéndole el seguimiento respectivo a las actividades, no solamente futbolísticas, porque hay un tema logístico, hay un tema de preparación, de pago a jugadores, en fin. Ocho de la mañana ya con 26 minutos, 8:26, estamos con el bloque deportivo, amigos oyentes, y las diversas páginas a nivel deportivas hablan pues del análisis post partido ya de nuestra selección peruana. Bueno, muchos de ellos se citan, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho precisamente Renato Tapia con respecto a la selección peruana y lo que significaría también su próxima, digamos, capitanía de la selección. Sería bueno porque un jugador que entrega todo, realmente ha sido un 10. O sea, 10 puntos en cuanto a este proceso de clasificación rumbo al próximo Mundial. Bien por Renato Tapia, bueno, declaró también Juan Máximo Reynoso post partido,
Lo cierto es que hay que esperar al mes de octubre, que está a la vuelta de la esquina también, donde vamos a tener otros 2 encuentros dificilísimos ante la selección de Chile y Argentina. Bueno, hoy jueves 14 de septiembre tenemos partidos. Así es por las diversas actividades deportivas. Por ejemplo, hoy tenemos la Copa en Argentina. Platense va a enfrentar a Lanús. Independiente enfrentará precisamente al Club Atlético Huracán. En otros partidos también. Hoy tenemos partidos a mitad de semana del fútbol peruano, pero el fin de semana se reanuda. Uno de los partidos más atractivos sin duda va a ser el que enfrente el Cusco FC, que va a jugar de visitante, digamos así, ante el Deportivo Garcilaso. Ambos están luchando la posibilidad de una clasificación a un torneo internacional, básicamente la Copa Sudamericana. 2 equipos cusqueños que deberán seguramente jugar el mejor partido que tengan, porque este fin de semana va a ser su duelo y es definitivo, porque se van a alejar ya unos puntos más el que gane para poder tentar la clasificación. Bueno, ambos equipos son los mejores, digamos, porque el papá de América, el Cienciano, no la pasa bien. Recordemos que cambió de técnico, ahora Ibáñez es el nuevo técnico del Cienciano del Cusco, ya fue presentado con su comando técnico para poder completar, digamos, esta segunda rueda del torneo de la Liga 1 Betson 2023. Recordemos que Óscar Ibáñez estuvo precisamente también en el anterior Real Garcilaso, también dirigiéndolo. Estuvo en otros equipos también de la Liga 1. Esta oportunidad regresa al Cienciano. Bueno, es un histórico. Esperemos que haga el mejor papel, porque recordemos que el Cienciano es patrimonio también deportivo de la ciudad del Cusco, un representante importante de la región sur del país, y que pese a tener grandes contrataciones, no ha sabido, digamos, mantenerse dentro de los primeros lugares. Ahora está de la mitad de tabla para abajo. Puede remontar, por ahí hay partidos todavía que se están jugando, pero la situación está un tanto difícil. Seguramente Óscar Ibáñez tendrá un plan para el próximo año. Esta vez será mantener solamente la categoría, y para el próximo año redoblar esfuerzos para que pueda el Cienciano del Cusco recobrar y ser protagonista en este torneo local. 8:29, 8:29, le ponemos punto final a la información deportiva. Mañana estaremos trayendo la información, o bueno, en este caso los partidos de la Liga 1, los partidos de fin de semana, los que se van a desarrollar en diversos escenarios deportivos, también con la posibilidad de que ya algunos están luchando el liderato, ¿no?, del torneo clausura, sobre todo el Sporting Cristal, el Universitario de Deportes y el Alianza Lima, ¿no?, que están ahí peleándose la posibilidad. Y en la baja también, cuidado con el Sport Boys, tanto así el Cantolao y también el Binacional, que están con serios problemas para poder quedarse en la liga, o en este caso bajar pues a la Liga 2. Vamos a ver qué pasa, y el fin de semana habrá partido en diferentes escenarios. Por supuesto, también estaremos brindando la cobertura y la atención a lo que va a significar la participación de nuestro representante chalhuahuachino. Hablamos del Club Deportivo Municipal, que va a enfrentar al campeón de Ayacucho en la Copa Perú en la etapa departamental. Estaremos haciéndole el seguimiento a través de nuestro medio y por supuesto la cobertura también a esta importante actividad, el deporte rey. Hablamos del fútbol macho, el fútbol de la Copa Perú. Nosotros nos despedimos, mañana volvemos en este mismo horario. Que tengan buena mañana, amigos. Permiso. 8 de la mañana ya con 31 minutos. Amigos oyentes, también le ponemos el punto final al informativo Huillaricui. Pacarin Camaña Guaycaicona Panaicona. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.